Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Milagro número 16. 2 ciegos y un endemoniado sanados. Este milagro lo encontramos solamente en el Evangelio según San Mateo, del capítulo 9, verso 27 al 35. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: «Nunca se ha visto cosa semejante en Israel». Pero los fariseos decían: «Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios». Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Justo en el episodio anterior acabamos de ver una situación a estudiar, un momento en el que Jesús hace 2 milagros en muy corto tiempo, o que por lo menos están registrados en la palabra de Dios, porque hizo muchos más. Como siempre lo vas a escuchar de manera repetida y constante en la introducción de este podcast, en lo que escribió el apóstol Juan. No hubiesen cabido los libros si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Pero fue muy interesante el ver estos 2 milagros acerca de una mujer que tocó su manto sin decir ni una sola palabra, ni suplicar nada, simplemente activando su fe. Y por otro lado, un padre que activó su fe y también, en este caso, buscó a Jesús y le suplicó que sanara a su hija, como luego pudimos ver y como luego puedes ver en la Biblia. Al llegar a la casa, la niña había fallecido. Y según lo que leemos en Mateo, particularmente este milagro que estudiaremos hoy, solamente aparece en el Evangelio según San Mateo. Desconozco la razón por qué algunos milagros aparecen como este en un solo Evangelio, pero nos da la idea que fue el mismo día, seguramente al caer la tarde y seguramente al Jesús estar sumamente agotado por todo el trajín. Es muy importante pensar y recordar que en esa época los desplazamientos se hacían caminando y Jesús caminaba millas todos los días al intenso calor del sol y con todo lo que significa estar en esa región, y nunca paró, nunca desistió.
en medio de las situaciones emocionales que también tuvo que enfrentar, porque lo puedes ver y lo podemos comprobar en la palabra, siempre mantuvo su constancia y su enfoque en el llamado que él mismo se había propuesto. Por amor a ti, por amor a mí y a todos los que podamos creer en él. Dice entonces este evangelio, este relato en el evangelio según San Mateo, que al pasar Jesús de allí, iba hacia la casa, probablemente allá hacia su lugar de descanso, pero dos personas lo siguen y dos personas lo siguen dando gritos. Eso sí, se tenían que hacer sentir. Dos ciegos gritaron una y otra vez: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Ahora, si mal no recuerdo, creo que es la primera vez, es el primer milagro en que alguien hace esta afirmación y llama al Señor Jesús de esta manera: Hijo de David. Pero déjame recordarte que la ceguera era una dolencia angustiosamente corriente en Palestina. Procedía en parte por el deslumbramiento del sol oriental y esa luz intensa que causaba directamente a los ojos este dolor, este mal, y pues no había protección en ese momento. Pero también en parte porque la gente no le ponía importancia a la limpieza y a la higiene. Particularmente las nubes de moscas sucias transmitían infecciones que conducían a la pérdida de la vista. Ahora, volviendo a la reflexión de la frase Hijo de David, cuando estudiamos otros milagros que vamos a ver más adelante, donde también surgió esta exclamación por parte de la persona que solicitaba, que rogaba al Señor por un milagro: Hijo de David. Es interesante porque podríamos encontrar el significado en dos sentidos. El primero, el más lógico, confirmando el linaje de la descendencia a través de la cual vino el Señor. Todos sabemos que fue el Espíritu Santo quien concibió de una manera milagrosa en la Virgen María, pero tanto María como José eran descendientes de David. Y por otro lado, y lo más importante, es que dentro de la tradición judía, esa frase, esa exclamación, esa afirmación Hijo de David apuntaba y señalaba al libertador, al redentor, al Mesías que ellos estaban esperando, que vendría del linaje de David. Así que estos dos hombres, con esta ceguera, con esta enfermedad tan difícil y seguramente tan tormentosa, exclaman esta afirmación una y otra vez y van detrás de Jesús diciéndolo una y otra vez. Pero interesantemente vemos en el primer pasaje que Jesús siguió y ellos le siguieron. No sabemos cómo, porque tal vez necesitaban de alguien que les guiara, pero Jesús no les respondió en el momento, sino que Jesús siguió su camino. Y el verso 28, que podría ser el segundo verso de este relato, dice que llegó a la casa. No sabemos cuánta distancia recorrió, no sabemos cuánto tiempo estuvo caminando él. Lo cierto es que Mateo escribe que estos hombres empezaron a dar voces tras de Jesús y Jesús fue caminando y siguió hasta que llegó a la casa. Y es allí donde Jesús responde. No respondió inmediatamente a sus gritos, porque Jesús quería estar completamente seguro de que eran sinceros y que en realidad necesitaban un milagro. Qué interesante pensar que muchas veces podemos rendirnos fácilmente cuando oramos al Señor por algo urgente, por que necesitamos realmente un milagro. Si eso pasó en esa época, ya Jesús estando aquí, es una opinión muy personal, pero pudiera yo pensar que Jesús sigue obrando de la misma forma. Y muchas veces no responde enseguida, porque está esperando cuál va a ser nuestra actitud. ¿Vamos a bajar los brazos tan fácilmente? ¿Nos vamos a rendir? Muchas veces podemos pensar: llevo tantos meses orando por aquello, llevo tantos años, y el Señor seguramente está a punto de responder, pero sigue esperando y sigue viendo nuestra actitud y cómo nuestro carácter es formado en medio de esas circunstancias. Ahora, tal vez con un grito es lo más llamativo para que alguien se detenga. Si te están llamando y dicen tu nombre, ¡hey!, y te llaman por tu nombre, lo más probable es que te detengas. Si te llaman con algún adjetivo, algún calificativo que es tal vez de admiración
a tu personalidad o a lo que haces y tal vez le suman tu nombre, te vas a detener. En el caso de Jesús no fue así. En el caso de Jesús, Él simplemente siguió caminando hasta que llegó a la casa. En primer lugar, creo que es importante la reflexión que empezamos a sacar de aquí. ¿Qué tan genuino puede ser el sentimiento de necesidad? Esa es una cuestión muy interesante. Después de todo, tiene ventajas el ser mendigo, porque en el caso de ellos se libra de muchas responsabilidades. Tiene ventajas el ser un inválido, porque se acredita ya en sí mismo la compasión de las personas. Hay personas que de hecho no quieren que se les rompan las cadenas, escribe aquí el comentarista William Barclay en su comentario acerca del Nuevo Testamento. W. Yeats nos habla de Lionel Johnson, el poeta investigador. Johnson era alcohólico y tenía, como él decía, un ansia que hacía clamar a cada átomo de su cuerpo. Pero cuando se le sugirió que se sometiera a un tratamiento para vencer esta ansia, su franca respuesta fue: no quiero librarme de esto. No son pocos los que en lo más íntimo de su ser no les disgustan sus debilidades. Y hay muchos que, si fueran sinceros, seguramente confesarían que no quieren dejar sus pecados. Qué interesante ver que unos milagros como los que estudiamos justo en el episodio anterior fueron hechos. El primero fue hecho público, el segundo fue delante de los padres y los 3 discípulos del círculo cercano de Jesús. A estos 2 ciegos casi que el Señor los impulsó y los movió a que le siguieran hasta llegar a la casa, dando un símbolo, mostrándonos lo importante de la intimidad con Él. ¿Podía haberlo sanado en público? Por supuesto que sí, lo hizo cientos de veces. Pero en este caso no fue así. Ellos tuvieron que esforzarse con todas sus limitaciones y lo que la ceguera puede implicar para desplazarse, pero les tocó moverse y esforzarse y luchar por su milagro. Es como que si Jesús les estuviera obligando y presionando a que estuvieran a solas con Él. No fue en las calles, no fue por el camino, no fue en las plazas, fue en la casa. Es una ley de la vida espiritual, escribe el comentarista William Barclay, que más tarde o más temprano uno siempre tiene que enfrentarse con Jesús a solas. En algún momento puedes estar rodeado de gente, puedes estar como algunos de nosotros en eventos, en conciertos, en reuniones, en servicios, pero siempre habrá un momento de intimidad si realmente está surgido de un milagro. Si necesitas realmente algo de parte de Jesús, necesitarás y necesitaremos, me involucro ahí también, estar a solas con el Maestro. Y luego, cuando Él les presta su atención, les hace una pregunta que me ha impactado, les confieso esto. ¿Crees que puedo hacer esto? ¿O creen que puedo hacer esto? Otra versión dice: ¿creen que puedo devolverles la vista? Y ellos respondieron muy afirmativamente: sí, Señor. Solo hasta entonces, ahora imagínate esto, ellos van gritando detrás del Maestro, no sabemos cuánto tiempo, cuánta distancia. Jesús se detiene al llegar a la casa donde él iba a descansar y les hace la pregunta, una pregunta más que obvia. Pero siempre en esas preguntas que encontramos cuando Jesús hace los milagros hay una enseñanza profunda para cada uno de nosotros. Nuestra fe necesita ser confrontada aún en la intimidad con Jesús. Y Él les confrontó su fe. ¿Creen que puedo hacer esto? Ellos ya le estaban gritando desde hacía varios momentos atrás que les sanara. Llegaron hasta la casa. ¿Cómo el Señor les pregunta esto? Bueno, ahora en la intimidad Jesús les pregunta si ellos creen que el Señor puede hacer esto. Y solo cuando ellos responden afirmativamente en la intimidad, entonces el Señor toca sus ojos, viene el toque del Maestro. Pero aún no es la respuesta. La respuesta viene con su palabra. Cuando Jesús nos toca, probablemente mueve nuestras emociones. En algunos casos hay lágrimas, en algunos casos hay sonrisas, en algunos casos hay paz. Pero la respuesta viene a través de su palabra. Por eso no nos podemos conformar
con no estudiar o no leer su palabra, porque si no lo hacemos, probablemente no tendremos la respuesta que necesitamos para nuestro milagro. Y la respuesta viene a través de su palabra. Dice, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¡Wow! Esto es increíble. Y entonces en ese momento los ojos de ellos fueron abiertos y ellos salieron muy gozosos, pero Jesús les había pedido algo, por favor, que nadie lo sepa. Siempre Él mostrándonos un ejemplo de humildad, de carácter, de entender ese principio que si somos fieles en lo poco, que si buscamos al Señor en secreto, Él nos recompensará en público. No podemos estar todo el tiempo buscando la recompensa en público, porque lo más importante es la sinceridad de nuestro corazón en privado y en intimidad. Sin embargo, ellos no pudieron callar, era algo imposible de callar, lo divulgaron por toda aquella tierra, pero mientras salían ellos, llegaron con otro. Justo mientras salían, el Señor no tenía tiempo de descanso, la gente no le permitía que Él descansara. Y justo cuando ellos se van, llegan otro, traen a alguien que está mudo y endemoniado. Ya lo hemos hablado en episodios anteriores, el significado de las posesiones demoníacas, lo dramático, lo trágico, lo difícil que tenían que experimentar. Y si puedes verlo con detenimiento, te invito a que estudies ese tema, porque particularmente estas posesiones demoníacas se intensificaron justamente cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Particularmente da la impresión de que el enemigo, con toda la intención de estropear la obra como fuera, e intentando ser un imitador, porque es lo que es, y un padre de mentira, tratando de obstaculizar la obra haciendo este tipo de manifestaciones. Pero luego dice que ahí sí, de una vez, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Primero hubo una liberación, y nos recuerda eso. Primero tenemos que estar limpios, y luego vendrá el milagro. No se permitió que el mudo hablara y luego fuera echado fuera el demonio. No, primero hubo un orden. El demonio salió, lo expulsó el Señor y luego el mudo habló. Y lo que sigue realmente es demasiado fuerte y contrastante, porque aquí ya vemos que muchos habían llegado, ya se había agolpado otra vez el grupo de personas, dentro de eso los religiosos, quienes enseguida manifestaron al ver lo que se había hecho y lo que la gente misma decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. La gente estaba maravillada, impresionada, pero los religiosos de una vez atacaron y fueron con esta blasfemia, que es el pecado no perdonable que llama al Señor. Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Sin embargo, Jesús no prestó atención a esas palabras. Aunque ellos estaban demasiado afianzados en su posición legalista y religiosa, Jesús no se puso a prestar atención, no perdió el tiempo. Por eso tú y yo no tenemos que perder el tiempo escuchando las voces que vayan en contra del propósito de Dios o en contra de su palabra, de lo que Dios tiene para ti. Es bueno a veces evitar todo este tipo de confrontaciones a través de redes o de mensajes o de llamadas o de discusiones que lo único que harán es brotar las emociones a flor de piel, seguramente palabras de ofensa y una cantidad de cosas que no son el propósito de Dios. Cuando eso llegue a nuestras vidas, qué bueno tener la seguridad de cerrar nuestros oídos y tomar la misma actitud de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando. No paró, continuó enseñando, continuó haciendo milagros, porque dice el verso que seguía sanando toda enfermedad y toda dolencia. Así que este es el milagro número 16, porque en el episodio anterior hicimos 14 y 15. Pero qué bueno que nosotros quitémonos todo prejuicio, pero entendamos una cosa: siempre será necesaria la intimidad y siempre el Señor estará mirando nuestra actitud y confrontando nuestra fe. Él es el autor de nuestra fe y Él es el que sabe obrar y sabe que las cosas obran para bien si le amamos. Así que una vez más nos afianzamos en su palabra y saber que Él puede hacerlo. Si Él nos pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Qué bueno que podamos responder afirmativamente: sí, Señor, tú puedes hacerlo. Bueno, este ha sido el milagro número 16 y no olvides suscribirte al podcast Entre Palabra y Canciones en todas las plataformas de podcast, así como en nuestro canal en YouTube, César Méndez TV.
Espero que esto haya sido de bendición y que este contenido esté siendo de bendición y que lo compartas, que vuelvas y lo escuches y lo estudies. Y por favor, acompáñanos en el siguiente episodio aquí en el podcast Entre Palabra y Canción de la serie Milagros. Chao, chao. Bendiciones para todos.